Saludos cordiales, buenas noches. Gracias por estar aquí en la señal de Teleamazonas, hora 25 en vivo, para analizar y comentar lo que acaba de ocurrir, el debate presidencial. El Ecuador estuvo atento a este careo entre los dos candidatos, González y Noboa. Ahora vamos a analizar, comentar, reflexionar en torno a lo que ocurrió en estas aproximadamente 2 horas de transmisión. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a los panelistas que están ahora mismo aquí en el estudio de nuestro canal. Pedro Donoso, él es director general de ICARE. Nos acompaña Juan Rivadeneira, experto en gestión de entorno. Saludo la presencia de Carolina Jaramillo, comunicadora y consultora política. Empecemos con un poco las formas. Es un programa, un debate difícil de resolverlo, porque las propuestas no fluyeron, no estuvieron presentes. Hubo mucha agresividad por parte de la candidata González y en general uno dice, ¿qué propusieron? ¿Qué plantearon? ¿Cuál es un poco el sueño que proponen al Ecuador? Pedro, por favor. Gracias, buenas noches, Carolina, Juan, Belén, Andrés, gracias por la invitación. Yo diría que hay dos maneras, digamos, de analizar un debate en sí mismo, ¿no es cierto? Quizás el electoral utilitario anecdótico, ¿no es cierto? Pero yo no me quiero referir mucho a eso, sino creo que hay que, digamos, analizarlo desde el concepto y el valor democrático de un debate en sí mismo, más allá de lo que acabamos de ver, digamos, ¿no? Creo que el debate es un bien público, creo que hay que defender, digamos, el debate, no como una lógica utilitaria de sirve o no sirve, mueve votos o no mueve votos, sino como un ejercicio democrático a los cuales los candidatos están obligados. Es decir, es un derecho nuestro el hacer que ellos debatan, ¿no es cierto? Y esa es una conquista democrática en el Ecuador. Ahora, usted muy bien dice, finalmente, ¿no? A la larga no era un debate en donde pudimos observar, detallar, digamos, propuestas, por lo tanto es difícil tener indicadores claros de quién gana o quién pierde, digamos, ¿no? Es decir, este no es un partido de fútbol, no es tan fácil definir aquello, digamos, ¿no? Uno sí puede finalmente criticar objetivamente lo que puede ser el formato, por ejemplo, ¿no? Un formato carente totalmente de una lógica de debate, ¿no es cierto? Yo creo que incluso sobró la moderadora, es decir, el momento en que nosotros no entendemos que el rol de la moderación es generar un debate, interrumpir, ¿no es cierto?, interpelar también, es decir, el moderador es un actor fundamental también en el debate, pasa lo que sucedió, que la moderadora simplemente fue, digamos, una controladora del tiempo. Quien daba la palabra a uno y a otro. Y nos hubiéramos ahorrado a la moderadora, digamos, hubiéramos puesto un aparato, ¿no es cierto?, una Alexa, un Siri que pueda moderar, digamos, el tiempo. Pero no hubo, digamos, esa capacidad, ¿no es cierto?, de profundizar y sobre todo decirles a los candidatos, digamos, respondan la pregunta y vuelvan al tema. Carolina, ¿la agresividad puede dar un buen resultado en esto que acabamos de ver? Buenas noches, Pedro, Juan, Andrés, ¿qué tal? Bueno, y personalmente creo que hoy mismo la agresividad no era el mejor recurso para ninguno de los dos candidatos, porque partiendo de hechos fácticos, básicamente la mayoría de los electores ya tomaron una decisión y el poco, digamos, del poco banco electoral que queda disponible probablemente no sea este elector politizado, digamos, más bien creo yo que son los indecisos los que probablemente hoy pudieran tener algo del post-debate, sobre todo para tomar alguna decisión. Entonces, personalmente, creo que ver este tipo de candidato y candidata absolutamente agresivos, violentos, discutiendo constantemente entre ellos, donde hubo escasez de propuestas y una abundancia exagerada de beligerancia, me parece que le hace un flaco favor a ambas candidaturas, porque finalmente no nos olvidemos de dos datos importantes. Primero, quiénes son, digamos, fundamentalmente la audiencia de los debates, la gente politizada, los que ya tomaron una decisión. Pero el postdebate, sobre todo, se alimenta y es, digamos, consumido por quienes pudieran aún tomar una decisión. Y yo estoy segura que lo que veremos en las próximas horas, en los próximos minutos y días, serán estas cápsulas donde hubo el insulto, donde hubo la agresión. Y yo me pregunto eso a los indecisos, a esa pequeña parte de la población que no ha tomado una decisión. ¿Será que le orilla a tomar una decisión? Probablemente los indecisos, los nulos y los blancos dirán, es precisamente eso lo que yo ya no quería. Lo que quedó, me parece, fue la agresividad de los dos, quizás más de Luisa, sin duda, pero también de Daniel. Entonces, en el caso de Luisa, se acusa, se hacen referencias de que podríamos tener un Venezuela aquí, se ha repetido insistentemente, y un poco ese es el mensaje que se dio. O sea, una mujer que tenía esas capacidades, entre comillas, de insultar, de maltratar,
que es un poco lo que ha hecho el correísmo y lo que hace Rafael Correa todo el tiempo. Gracias, Andrés, por la invitación. Igual un saludo a Carolina, a Pedro y a su audiencia. Me parece que en este momento era cuando las personas más necesitaban llenar un vacío ante tanta incertidumbre. Y ese es el gran hueco que nos deja este debate. Es decir, mucha gente quizás se quedó en las mismas y ha comprobado lo que finalmente siempre se estaba pensando, que la política es un conjunto de ataques en las campañas electorales. Lo dijimos luego de la primera vuelta en este set. Andrés, pasábamos de la polarización a la hiperpolarización y hoy lo que los hechos nos dejaron ver es que esto es el nivel de agresividad más fuerte que hemos visto en mucho tiempo. Sobre la candidata González que usted me ha preguntado, Andrés, a mí me sorprendió que al inicio, al entrar al lugar del evento, ella entra con una declaración fuera de la pregunta de si el presidente dejó o no el encargado del poder, diciendo que llevaba 6 puntos arriba en las encuestas. Mi pregunta es, ¿una persona que lleva 6 puntos arriba en una encuesta se dedica a atacar así como estrategia? Me parece que más bien hubiese buscado un gran espacio para mostrarse como una gran estadista, una persona que domina los temas del Estado, que domina la economía, que domina la política, que busca una unidad del pueblo ecuatoriano e incluso que busca estratégicamente los votos que le faltan, porque me parece a mí que el resumen de este evento es que los dos candidatos le hablaron a los votos que ya tienen, no a los votos que tienen que ir a buscar, y creo que son 19 largos días, porque van a ir a buscar los votos que les falta para ganar la elección. Ok, vamos a tratar de analizar lo que se dijo en el transcurso de este debate, Pedro, en los ejes que estableció el Consejo Nacional Electoral, de modo que vamos a dar paso a Belén para que nos aporte justamente una especie de orden en este programa. Por favor. Sí, Andrés, 2 frases marcaron el debate. No, Noboa, no mientas, y Luisa te desdolariza. Sin embargo, como ya mencionaban los panelistas, fueron muy pocas las propuestas. En el primer eje temático, educación, se habló de contratar maestros y otorgar nombramientos definitivos. Además, uno de los ejes centrales fue la tabla de drogas y también el acceso a la educación superior. Escuchemos algunas de las partes importantes que mencionaron los candidatos. Contratar los maestros y maestras que fueron despedidos en este último tiempo. Tenemos 7 millones de personas pobres que quieren enviar a sus hijos a las escuelas. Pero como en este gobierno no se ha arreglado la infraestructura educativa, le cobran a los padres que no tienen para comer. La tabla de drogas fue eliminada. No se va a volver a poner. Todos los jóvenes van a tener la oportunidad de acceder a educación superior. En educación telemática, así mismo con institutos. Las mentiras tienen patas cortas y podemos constatar en la supercompañía que nada tenemos que ver ninguno de los Noboa en el desayuno escolar. Como dije, eso sí, se lo quitamos a las mafias que son algunos de ellos los financistas de la candidata González. Se necesita presupuesto que nosotros lo hemos administrado de una manera correcta. No con ecuadólares, sino con dólares. Luisa te desdolariza. Candidato Daniel Noboa, por favor realice la primera pregunta cerrada. ¿Vas a reinstalar cualquier tipo de tabla de drogas o tabla de umbrales, como le quieres llamar? Una vez más, cuando no hay propuestas y se dan las vueltas en torno a una sola pregunta, ya repetí varias veces, no sé si no lo escuchó, no se va a volver a instalar la tabla de drogas. Más bien lo invito a que llamemos, que alguien nos haga una prueba antidoping. Noboa, no mienta. En este espacio usted dijo que el 100%, que todos los jóvenes graduados del colegio iban a ingresar a la universidad. Se postularon 394 jóvenes, 250.000 se quedaron fuera del sistema educativo. Y usted dijo que cuando no se roba alcanza. Le pregunto una vez más, ¿está robando? Porque no está alcanzando. Claramente no. Esas malas mañas son de hace 10 años. Hace 10 años que dejaron un país defalcado, destruido, y han seguido atacando a todas las personas que quieren salir adelante de una manera justa, de una manera correcta. Entonces, claro, yo como padre de familia o como estudiante oigo esto y digo, ¿cuál es el futuro de los estudiantes, de la educación en el país? No hay nada, no hay nada. Sí, es muy difícil
difícil cuando uno les escucha, en este caso por segunda vez, digamos, y poniendo toda la atención posible, porque estamos haciendo un análisis, detectar cuáles son las propuestas, a quién le están hablando. Ahora mismo la pregunta que me surge a mí es, ¿le están hablando a un elector? ¿Le están hablando a la juventud? No, están discutiendo entre ellos, digo. Y por otro lado, me parece que termina siendo un debate donde hay una suerte de análisis o rendición de cuentas. Una rendición de cuentas donde la candidata González le toma la lección al candidato presidente y el candidato presidente hace exactamente lo mismo. Le toma la lección sobre lo que fue en su momento el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y son, digamos, en ambos casos poco hábiles para salirse de ese encuadre y volver a lo que deberían volver. En el ámbito de la educación, hablar en este caso de sus propuestas y, digamos, en un formato tan mal armado como es el formato del debate que nos propone el órgano electoral, digamos, hacer una propuesta soñadora, hablarles a los jóvenes que además hoy en el Ecuador atraviesan más de una crisis, ¿no? En el tema de inseguridad, educación, becas, acceso a la educación superior y más. Entonces, a mí me parece en la práctica que finalmente, y lo repito, esto se transformó y lo vamos a ver en varios ejes, en una suerte de rendición de cuentas, Andrés. Luisa orilló al presidente a hablar sobre las propuestas que hizo hace un año y él orilló a Luisa a que hable sobre el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y una disputa de quién es más pícaro, un poco así. Que al final sentimos que era un ida y vuelta en ese sentido. Y recordemos un tema que quizá la candidata a la Revolución Ciudadana tenía en sus hombros y era el tema de Rafael Correa. Me parece a mí que personalizar como mi gobierno, porque no es que el candidato Noboa lo hizo así, ella lo puso como mi gobierno, me parece que eso quizá en algún punto no le ayudó. Creo que fue interesante cuando presentó algunas cifras de la situación de la educación, pero me parece que en ciertos tramos del debate ambos se olvidaron de hablarle a las personas que estaban viendo, a los padres, a las madres. Por ejemplo, a ese 80% de chicos que entre 15 y 24 años hoy están en la informalidad. Este tema de las oportunidades. Quizá el presidente en alguna parte, más bien intentando no caer en el juego de los ataques, hablaba de sus propuestas que vendrán. Me parece que en ese ida y vuelta el déficit que tenemos es de claridad finalmente. Y Pedro, son estos golpes de efecto. Ya hemos tenido en el pasado algunos debates y más o menos sabemos. El mírame a los ojos de Febres Cordero o Andrés no mientas otras veces de Lazo. Entonces aquí querían ellos tener frases para golpear. Sí, y me parece que eso es lo que querían. Totalmente. Y las propuestas ausentes. Y digamos, a mí el debate no me da insumos para analizar. Por eso yo quiero hablar de lo conceptual, digamos, claro. ¿cierto? Es decir, finalmente, digamos, la manera como se propone, ¿no es cierto?, este debate de parte del Consejo Nacional Electoral, bueno, tenemos que agradecer que ya no hicieron preguntas inconstitucionales, como fue en el debate de la primera vuelta, ¿no? Pero, digamos, tienes todo, el debate es un elemento dentro de un sistema electoral. Es decir, el debate es una herramienta que está interconectado con ¿qué? Por ejemplo, con el plan de gobierno. Si tienes ya todo escrito en el plan de gobierno, ¿cómo no puede ser el plan de gobierno la hoja de ruta para generar un debate? ¿Cómo no puedes tú, digamos, especificar el debate? O sea, dar un nivel de especificidad a usted, señora Luisa González, en su página 80 de su plan de gobierno, plantea esto en educación. ¿Cómo, cuánto, dónde y cuánto va a costar? El momento que tú generas estas preguntas, digamos, absolutamente generales, provocas esto. ¿Qué tiene que ver la tabla de drogas con el tema de educación, por ejemplo, ¿no? Seguramente tiene una relación indirecta, sí, obvio, pero no es un tema directamente. Es un tema para que los dos políticos, digamos, confronten anecdóticamente. Entonces, ¿qué nos da este debate? Anécdotas. No nos da profundidad. Y esto no quiere decir que el debate no sea una herramienta fundamental, porque, como digo, es un elemento dentro de un sistema. Necesitamos el debate para saber qué nos dice, digamos, qué verbaliza el candidato que esté en su plan de gobierno y si no lo cumple, activar la revocatoria de mandato. Esa es la lógica democrática de un debate. Ahora, pero Pedro, vuelvo a la condición esta de padre de familia, en este caso por la educación, pero como televidente, yo estuve viendo el debate en mi casa, estuve atento a lo que estaban diciendo, veía que se sacaban los cueros al sol y se disputaban cosas y, en fin, ¿por quién voto? Seguramente, ¿Por quién voto? Pregunto, a ver. Y seguramente apagué a los 15 minutos. No, porque estaba entretenida, las peleas son entretenidas. No, pues. Totalmente de acuerdo. Así, es decir, digamos, a la lógica, ¿no es cierto? La autoridad electoral no nos está dando un elemento de análisis para definir un voto. Pero yo le pregunto a usted, Pedro, yo como televidente decidí hoy... No, evidentemente no. Yo además me ratifiqué por el que iba. Es que hay varios elementos que hay que analizar, ¿no es cierto? Primero, por ejemplo, hay una diferencia abismal en cuando se da el debate ahora a, por ejemplo, como se dio en la primera vuelta del 2023. En la primera vuelta del 2023, el debate se dio a 7 días de la elección. Por lo tanto, sí era un punto de llegada.
ahora se da a 3 semanas de la elección. Es un punto de partida. Todo lo que se discutió ahora, mañana, pasado mañana, traspasado mañana, se olvida. Ah, no, pues ya tenemos el partido de fútbol el martes. Evidentemente, así es. Acabó. Y seguramente algo sucederá esta semana. Entonces, finalmente, digamos, yendo al tema, yo creo que este debate no moviliza votos, no lo va a hacer. Una cosa es el nivel de audiencia y otra cosa es cómo el debate como elemento, digamos, puede movilizar votos. Contestando su pregunta, ¿el padre de familia encontró respuestas? No encontró respuestas y no los va a encontrar. Y el nulo, el blanco, Juan, el ausente, el migrante, no sé si tendría todavía chance de verlo, pero ¿ellos tomarían decisión ya? No, en ningún caso, Andrés. Me parece que este debate no deja, casi que exagerando en el idioma, ni un voto más, ni un voto menos a ninguno de los dos. Creo que muchos se ratificaron y fue un espacio para ratificar que era tu candidato para el correísmo y candidata, por supuesto, y candidato para el sector de Noboa. Me parece que lo que viene después, porque incluso en términos de frases o momentos anecdóticos, no hubo tanta creatividad, digamos, de parte de los candidatos para tener, fuera de incluso la frase que repitió, pues, algunas ocasiones la candidata González, que el presidente al comienzo le corrige y le dice, oye, mira, parece la que usaba un candidato anterior y que la reformó porque la refraseó en algún momento. Me parece que tampoco tuvo una gran dosis de originalidad para decir, tenemos un gran elemento nuevo sobre la mesa, sobre la cual podemos analizar y dar cuenta de un movimiento de votos. Creo que incluso mucha gente considerará ir al nulo, por supuesto, porque no encuentra todavía un espacio donde adherirse, pero serán 19 días nuevamente que tendrán que buscar los votos y además dirigirse a los sectores, por ejemplo, el tan famoso voto de ISA, que era un voto de causas, de temas ambientales, de temas sociales. ¿Quién lo fue a buscar? Me parece que ninguno. Así es. ¿Qué va a pasar con los indecisos, con los votos nulos, blancos? Un poco la misma pregunta de Juan. Me parece que es ahí donde se puede escarbar. A ver, me parece que hay que rescatar dos cosas en las que probablemente yo no estoy de acuerdo con Pedro y con Juan. Si bien el debate, digamos, planteado como está planteado y como herramienta así de discutir o, digamos, de exponer una discusión, puede que en sí misma no sea, digamos, el espacio más, entre comillas, idóneo técnicamente planteado, visto desde la comunicación política, puede ser una gran plataforma para cualquier candidato que esté bien entrenado para ir a un debate. Que ellos no hayan podido hacerlo ya es otra cosa. O sea, a mí me parece que estaban demasiado entrenados. Eran puras frases y cositas pensadas. Pero no necesariamente eso quiere decir que tengas un buen desenvolvimiento. Digamos, hay gente, digamos, que no solo tiene las capacidades innatas para hacer un buen debate, para ser elocuente, para hacer un buen performance, sino que se puede adaptar a cualquier formato. Sí, este formato es complicado. Digamos, yo nunca había visto esta cuestión de sí o no, y 5 segundos y luego 1 minuto. Pero a ver, fuera de los formatos, si uno está bien entrenado, si tienes, digamos, todas las herramientas disponibles para hacer un buen despliegue comunicacional, le vas a sacar provecho al debate. Entonces, más allá del formato, más allá de que nos guste o no nos guste el formato, un candidato que va bien preparado a un debate puede hacer del debate digamos, una herramienta comunicacional que potencie su candidatura. Gracias. Belén, por favor, adelante. El segundo eje que se abordó en el debate fue el de salud y seguridad social. En este punto, los dos candidatos tuvieron una misma visión de cómo sostener al IES, es decir, a través de la creación de empleo. Además, en este momento también ya hubo varios momentos en los que se acusaron de corrupción. Veamos. Nosotros no usaremos el IES como caja chica. Eso lo hizo la revolución fallida. Le quitó la liquidez al Seguro Social, jugó con las pensiones de la gente. Nosotros vamos a usar la gran cantidad de personas que tenemos como nación, entre 18 y 30 años, darles empleo y con esas aportaciones se vuelve sostenible el pago de pensiones, el pago de jubilaciones. Es reorganizar de una manera eficiente y generar empleo en las edades donde están físicamente más hábiles y donde se enferman menos. Que sí o sí van ustedes a subir la edad de jubilación. Como lo dije en mi presentación inicial, no vamos a subir ni la edad de jubilación, ni vamos tampoco a subir el valor de las aportaciones. De sostener al IES es incrementando el número de afiliados. Empleo, que es la única fuente con empleo adecuado de sostener el IES. Vamos a generar en 4 años cerca de 2 millones de empleos para así capitalizar al IES. Significa que tu gobierno fue el de Rafael Correa. Entonces son básicamente lo mismo al decir que es tu gobierno. Luisa, tus propuestas en salud no son viables.
si no se logra erradicar a las mafias de los hospitales. Y las mafias de los hospitales son hoy en día tus financistas. Entonces, no entiendo cómo pretendes arreglar el IES, el sistema de salud. Aquí se puede ver en las fotos, con Ronnie Aliaga, después Javier Jordán, gente que es conocido que están metidos en las mafias de salud. María Moreno, ¿te suena? Es la presidenta de ADN, que maneja 9 empresas del Grupo Noboa y 2 tuyas, Daniel. Tráfico ilícito de drogas. Eso es la presidenta de ADN. ¿Revivirás las malas prácticas de utilizar al IES como la caja chica del gobierno? 15 meses y no aprendes lo que es administración pública. Te voy a enseñar. No puedes comprometer fondos públicos si no existe una certificación presupuestaria. Bien, vamos entonces a analizar. Esto es difícil porque siguen de agresividad y no hay propuestas claras. Ahora, sí coinciden los dos en no topar las condiciones actuales de la seguridad social. No, nuevamente, el tema del IES es un tema que es complejo y que se necesita, y de la seguridad social en general. Recordemos hace poco aquella propuesta que profesionales como Augusto Latorre, como Pablo Lucio Paredes, presentaron al Ecuador y que tenían muchísimas herramientas para entender, por ejemplo, qué contarle a la gente sobre el sistema de pensiones, el sistema de salud, es decir, la seguridad social. Pero nadie pudo contarle una historia, una narrativa de solución al problema. Los dos llegaron a la conclusión de que hay que generar más empleo, solo que le pusieron un número más, un número menos, pero hay que crear más empleos porque el sentido común que nos dice que creando más empleos tenemos más aportantes y en la medida que hay más aportantes tienes más soluciones. Pero no necesariamente hubo una disección del esquema de cómo funciona la seguridad social. Y en temas de salud tampoco. El tema de hospitales y medicinas, que me parece que por supuesto que es necesario, por supuesto que es importante, pero lo cierto es que no es que pretende presentar una política pública. Y un tema adicional, Andrés, en lo estético el debate también dejó mucho que ver. A ver, ¿qué? Un presidente Noboa o candidato Noboa en este momento que me parece que recibiendo tantos ataques más bien lució muy aplomado. La candidata González se la veía también en su forma de presentar. Daba la vuelta, retiraba una carpeta, sacaba unas hojas. Aquí en este clip, vimos que sacaba unas hojas de por abajo. Estaba con mucha información, que eso es bueno sin duda, pero también genera este ambiente de que traían pues el cargamento armado de balas políticas para atacar. Y creo que eso es lo que nos deja este debate a todos. Eso era atacar, eso era todo. Porque, por ejemplo, en el IES hay que estar conscientes de que el IES tiene un gravísimo problema, está desfinanciado. Y entonces algo hay que hacer. Probablemente elevar las participaciones de cada uno de los trabajadores, subir la edad de aporte. Algo hay que hacer. Pero los dos, como están de candidatos, dijeron que no. O sea, a mí me parece que, por ejemplo, hablar de salud y hablar del IES es el pretexto perfecto para que ambos candidatos le hablen al electorado. País, claro. Y, por ejemplo, aquí le hablen a un electorado que es, digamos, clave en esta elección, al electorado de la Sierra Central, ¿ya? A Quito, por ejemplo. Quito me parece que es fundamental en esta elección y ambas candidaturas lo saben. El IES, cada vez que uno habla del IES, le está asociando a un problema, a un familiar, a alguien que ha ido, no fue atendido, algún tema que le toque el corazón, la fibra fina. ¿Por qué? Porque todos hemos vivido algún calvario parecido, una derivación o algo que nos trae a la cabeza alguna sensibilidad. Este era el momento perfecto para que cualquiera de los dos candidatos dejen de hablar entre ellos y le hablen al ciudadano, le cuenten cómo nos van a solucionar, qué plan van a implementar o algo así. Entonces, claro. Exacto. Entonces, de alguna manera, me parece que aquí ya empezamos a ver cómo se va perdiendo la dinámica propia del debate y ellos empiezan, digamos, a esta ida y venida de ataques donde yo coincido con Juan. Sentí que había un nivel más alto de agresividad en la candidata González, pero no le podemos quitar, digamos, del mérito tampoco al candidato Noboa, ¿no? Que también disparó algunos dardos en un debate que finalmente fue un diálogo entre ellos y que termina siendo, como decía Juan también, una suerte de reafirmación de los votos duros de ambas candidaturas. Ok, Pedro, con usted vamos a terminar este segmento, su apreciación final. Sí, qué habilidad la de Belén de poder sacar temas sobre salud y seguridad social en donde no discutieron salud y seguridad social. ¿Qué tiene que ver la señora Moreno
con Sí, salud pues, y seguridad social, que tiene claro. que ver Glass, no tiene nada que ver. Pero otra vez yo insisto, perdona que insista en esto, tiene que ver con el formato. Es decir, si la moderadora ponía sobre la mesa y le decía a la señora González, usted en la propuesta de seguridad social dice esto y esto y esto, y sobre eso debatamos, y usted, señor Noboa, en su plan de gobierno hay esto, sobre esto debatamos, otro es el formato, digamos. Si hay que incluir la moderación como parte activa, pero sobre todo la base conceptual del debate, que son los planes de gobierno. No deben estar divorciadas las cosas finalmente para hacerlo. Ok, vamos a ir a un corte comercial, es preciso atender la publicidad, ya retornamos. Hora 25, con el auspicio de... Formamos parte del ranking de instituciones Simago con más de 5,000 artículos indexados y somos partners de National Geographic Learning. Somos Uniandes. Seguimos con más, amigos. Según varias encuestadoras, una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos es la inseguridad, alcanzando más del 40%. Ese fue el tercer eje en el debate presidencial. Sin embargo, como ya vimos en los ejes anteriores, no hubo mayores propuestas. En este fueron aún más escasas. Lo que sí pudimos observar a lo largo del debate sobre este tema es que cada uno de los candidatos se acusó de ser amigos de los narcotraficantes. Aquí se requiere mano dura para combatir al crimen organizado, al narcotráfico y a la delincuencia. Y no dudaré en usar toda la fuerza del Estado para reprimir a quienes nos matan, nos roban, nos extorsionan y nos vacunan. ¿Qué vamos a hacer? Control. Tomar el control de los puertos, aeropuertos, fronteras y combatir el enriquecimiento ilícito y también lo que es el lavado de activos. Me parece un poco chistoso que digas que vas a luchar contra el lavado de activos. Aquí tenemos las copias de los chats de la Liga Azul, en donde tú eres la rana René, donde Verduga dice, y voy a leer, sin la super de bancos, Luisa gana y se seguirá lavando dinero en el sistema financiero. E investiguen lo que es Noboa Trading, donde exportan en cajas de banano hacia Croacia e Italia droga. Toma tiempo mejorar esto aquí. Lo que estamos buscando también es cooperación internacional, trabajar con naciones como los Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Italia, y no con el régimen de Maduro como pretende hacerlo Luisa, que ahora ni siquiera contesta, como pasó con CNN, si es que lo reconoce como régimen o no. Vamos a hacer las reformas necesarias, porque la Constitución, como decía mismo Luisa, de su gobierno, lo que hizo es que le dio más derechos a los criminales que a las personas que hacen las cosas bien. Y que usted, en lugar de destinar presupuestos para equiparlos, quiere pagarlo en mercenarios. ¿Por qué humilla así a nuestra fuerza pública? Nosotros jamás vamos a humillar ni a la policía ni a las Fuerzas Armadas. Es más, los hemos empoderado, los hemos apoyado y por su gran trabajo, de hecho, en estos 15 meses de lucha por la guerra, vamos a darle un bono extraordinario la próxima semana. Acuérdense que fue en su época, y como usted dice, en su gobierno, el cual le redujeron el presupuesto a los militares. Diles a los ecuatorianos, ¿le vas a conceder el salvoconducto a tu compañero Jorge Glass? No, yo lo que haré es cumplir con la Constitución y con las leyes, las mismas que tú violas y por las cuales hoy día estamos aislados del mundo. Nadie quiere venir a un país donde el presidente viola tratados internacionales. Van a tratar de tomarse ustedes, de nuevo, instituciones del Estado. Mira, Daniel, y mírame a la cara. No tienes la capacidad. No te permito que me faltes el respeto porque estás acostumbrado a humillar y maltratar a mujeres. Desde tu hija, tu ex esposa, la vicepresidenta, la exministra, a todas. A mí me respetas. Y deja de ser majadero. Y responde más bien técnicamente al pueblo ecuatoriano con argumentos técnicos. Lo siguiente, aquí, si quieres hablar de quién está tomándose los poderes, ordenas a Fiscalía, ordenas al CNE. Yo jamás me meteré con sus hijos o con sus parejas. Mi familia,
lleva por 75 años trabajando, que han generado trabajo, han generado riqueza, han ayudado a miles de familias, algo que jamás vas a entender. Aquí están todos tus cargos en la función pública. Jamás has generado tú un empleo. Este es el tema de mayor trascendencia en el país. Belén señaló lo que dicen las encuestas, la inseguridad. Mueren ecuatorianos, estamos afectados en distintos rubros en la vida nacional. Sin embargo, la disputa es personal, la disputa es esto. Hay como un desprecio, como una distancia entre lo que pasa en las calles, entre lo que pasa en las ciudades, en nuestras comunidades y lo que ocurre con los políticos. Sí, sin duda, finalmente, ¿no? Lo que ocurre con los políticos y con las, digamos, otros... Las élites. Con las élites, que yo siempre repito, no despectivamente, sino con quién aporta finalmente datos, investigaciones para llegar a una salida, ¿no? Yo creo que era previsible, no sé si este nivel de beligerancia de los dos debatientes, pero sí finalmente quizás el ritmo narrativo del uno y del otro. Es decir, si tienes al presidente candidato, era lógico que tu oponente, que tu antagonista, ¿no es cierto?, tenga un ritmo narrativo de, digamos, tangibilizar lo que no se hace. Bueno, ¿no? Con cifras, esto no has hecho, esto no ha pasado. Pero ¿qué tienen que ver las familias y los parentescos? No tiene nada que ver. Por eso les digo yo, la verdad, les pido disculpas, no tengo elementos para analizar el debate, porque no se discutieron temas finalmente referidos al eje. Pero me parece que, digamos, la discusión y el encuentro, ¿no es cierto?, en donde era altamente probable, y así sucedió, era que, digamos, González utiliza la lógica tangible para atacar, ¿no es cierto? Y Noboa los intangibles, es decir, la expectativa. Si nosotros hacemos un análisis narrativo, Noboa hablaba con, digamos, ritmo de futuro de lo voy a hacer, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y le daba la capacidad a Luis a decir, no lo has hecho. Y esta lógica de ataque del pasado, ¿no es cierto? Y González tenía la capacidad de hacerlo en el presente. Lupa Media, por ejemplo, que es esta plataforma de fact-chequeo, hace un fact-checking, ¿no es cierto?, de lo que se dijo y lo que no se dijo. Y, por ejemplo, tienes a Luisa González con una aseveración completamente falsa, una aseveración mayormente falsa, una aseveración cierta, una aseveración mayormente cierta, pero Noboa finalmente casi no tienes ninguna cifra, digamos, porque no dio cifras. Es decir, fue un presidente candidato sin la capacidad de extrapolar lo que está haciendo al presente y sustentarlo con cifras. Ok. A ver, ¿qué es lo que ocurre con un tema tan delicado como la seguridad y estas disputas personales? El tema de seguridad, Andrés, es quizá, además que con la economía, el tema más cercano para los ecuatorianos. Hay personas que para acceder a su casa tienen que pagar $1 y para salir de su casa tienen que pagar $1. El problema de la inseguridad está en el día a día de todos los ecuatorianos y me parece que ahí creo que el presidente, en términos de soluciones, le dio mayor dosis de realidad. Y el clip habló de la cooperación internacional. Luisa González, en el mismo clip que retrató Belén hace poco, hablaba de reforzar y sacar las fuerzas nacionales, que todos sabemos que tienen un problema de capacidades, porque el problema en el Ecuador de seguridad es el problema de las capacidades que tienen las fuerzas del orden en el país. Y de esta no salimos solos. A mí me pareció de mucho valor que el presidente haya tocado el tema de buscar cooperación internacional en varios países, porque la solución de la seguridad no pasa por los recursos que tenemos aquí, y eso me pareció positivo en términos de darle una dosis de realidad al problema. Bueno, pero tenía entonces la oportunidad de explicar por qué es que pide una asistencia internacional. Por supuesto. Esa era la opción. Por supuesto, y mencionó varios países y comentó la oportunidad de ir a buscar esa cooperación. Me parece que ahí le dio un poco más de realidad a la solución, porque nuevamente, me parece que la solución de la seguridad no pasa por las capacidades que hoy tienen los militares y los policías, que sin duda les falta un montón de capacidades. Pasa por conseguirlo por cooperación internacional. Y creo que ahí el presidente se llevó un buen punto en temas de seguridad. Es difícil decir quién ganó, Carolina. Es complicadísimo decir, ¿no?, quién ganó, porque además aquí vale la pena mencionar algo, ¿no? Uno se centra en mirar quién gana o pierde el debate, cuando finalmente lo que importa es quién gana o pierde la elección. Porque no nos olvidemos de algo, experiencias internacionales nos dejan ver que puede ganar o perder un candidato el debate y quien se lleva los votos es otro. Argentina, Milei y Massa. ¿Quién ganó el debate? Massa. ¿Quién ganó la elección? Milei. Es decir, muchas veces... Bueno, pero aquí tenemos una experiencia distinta. Noboa, para la elección que está ahora ejerciendo, ganó el debate
y logró subir 20 puntos. Sí, pero esto solo te demuestra que el debate finalmente no es una cuestión definitiva para las elecciones. Más aún ¿no? con la distancia de tiempo, ¿no? Las 3 semanas. Exacto, no es una cuestión definitiva para las elecciones. Pero en todo caso, respecto de este segmento, a mí me parece que ambos candidatos en este segmento en particular lograron posicionar ciertas ideas. Pero para la audiencia común y corriente, ¿qué se me queda en el imaginario? Lo que Luisa González le termina diciendo majadero y el candidato presidente ni siquiera alza la mirada. Digamos, esto para las barras bravas de ambas candidaturas es un aplauso, claro. ¿no? Les encanta que sus candidatos reaccionen de esa manera. Ok, Belén, por favor, seguimos con usted. Otro de los temas fue la economía y ambos candidatos se enfocaron en la dolarización y precisamente en mantenerla. Veamos. Ecuatorianos, nosotros tenemos que fortalecer la dolarización. ¿Cómo lo logramos? Teniendo una política para promover exportaciones, como lo hemos hecho en el 2024 y en el 2025. En el 2025 estamos en récord de exportaciones en enero y en febrero. Por ejemplo, dice que incluso tenía una tesis hecha sobre cómo desdolarizar al Ecuador. Ahora, ¿cómo lo quieren hacer? Con una moneda disque paralela, una moneda electrónica y ciertos pagos y deudas del Estado, irlas pagando con estos ecuadólares. Esa es una desdolarización lenta. Estábamos en muy buen camino, bajando inclusive a 800 puntos del riesgo país. Y cuando pasamos a una segunda vuelta, que muchos no esperaban, se disparó 500 puntos, porque le tienen pánico a la candidata González. Trafica combustible subsidiado para beneficiarse ustedes mismos. ¿Es o no Petronovoa de su hermano, que acabó hace poco de fugarse del país? Mi hermano almorzó conmigo hoy. Sí, él tiene su compañía. Pero acá podemos ver cómo se originó esa acusación. Vino de Pedro Granja. Y adivinen qué pasó con el hermano de Pedro Granja. Pedro Gregorio Granja Angulo. Aquí está la Contraloría General del Estado. Y ha identificado a un funcionario público recién puestito en la Dirección General de Vigilancia y Justicia del municipio de Guayaquil, de su financista Aquiles. Entonces acusan, molestan y después los premian con un puesto público. Eso es tráfico de influencias. La dolarización es muy importante para este país y quiero ser muy clara y enfática. Se garantiza, y repito, se garantiza y se fortalecerá con orden, trabajo y paz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a bajar el IVA, porque lo único que hicieron fue meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos y contraer la economía. Vamos a hacer también una reactivación productiva a través de la inversión pública eficiente, a través de las alianzas público-privadas, alianzas estratégicas, y empezaremos por la energía para que no volvamos a tener los terribles apagones. Si vas o no a ser capaz de dividir los intereses económicos de tu familia de los del pueblo ecuatoriano. ¿Sí o no? Siempre lo he hecho. Por más que hayas, cada intervención tuya es una fanesca de diferentes acusaciones que al final del día ninguna ha sido comprobada. Lo que sí está comprobado es que tus amigos están muchos presos y tu jefe está prófugo. Eso sí tiene prueba y sentencia. Este es otro tema muy sensible, Carolina, el tema de la dolarización, más aún con los debates y posiciones que se han expresado durante estos últimos días. Finalmente, ¿el televidente está convencido, está seguro de lo que va a ocurrir? A ver, a mí me parece que este es el tema. El tema porque creo que hay evidencia suficiente de que es un tema absolutamente sensible para los electores ecuatorianos. Tanto es así que en varias ocasiones la bancada, los simpatizantes, los militantes de la Revolución Ciudadana y sus voceros han tenido que salir a aclarar cuál es su postura respecto de la dolarización. En los últimos días vimos cómo en un traspié de estas vocerías nuevamente la candidata tuvo que salir a decir cuál era la postura oficial. Y es por eso que hoy vimos en el debate precisamente que el candidato presidente pone sobre la mesa el tema, ¿no? Entonces, es un tema sensible y es un tema que a mí sí me parece que los electores lo toman en cuenta el momento de ir a las urnas, porque se ha trabajado vastamente en la opinión pública precisamente para ponerlo en el debate y casualmente en los procesos electorales, ¿no?
Y entonces las declaraciones, los pronunciamientos que acabábamos de escuchar, ¿le dan tranquilidad al ciudadano? Me parece que en este punto era el control de daños más importante que tenía que atender Luisa González. Cuando en el programa de Políticamente Correcto, una de las asambleístas de Luisa González habla de una dolarización a la ecuatoriana, precisamente por esa sensibilidad, me parece que se crea un punto de inflexión. En especial porque ella, pues, hay que ser justos. En su campaña, ella buscó, pues, hablar muy bien de la dolarización en su campaña. Pero cuando se revisan los escritos de sus militantes, uno da cuenta de un tema distinto. Cuando uno revisa su plan de gobierno, habla de un tema de administración de liquidez. Cuando se ve la declaración de la dolarización a la ecuatoriana y cuando ISA, que de alguna u otra forma en esta semana también quiso matizar esa declaración, habló de una salida de la dolarización a cómodas cuotas en algún momento. Y eso creo que crea mucha incertidumbre. Me parece a mí que ese tema de la dolarización es el que se queda después del debate y se va a mantener las próximas 3 semanas. Todos los analistas y comentaristas, Pedro, señalaban que uno de los ingredientes que va a haber en esta segunda vuelta es el del miedo. Entonces, claro, nos vamos a volver Venezuela, nos van a quitar el dólar, van a eliminar la Reserva Monetaria Internacional, en fin. Ahora, después del debate, yo creo que el miedo está muy presente. Y además van a ser 3 semanas en donde yo creo que uno de los grandes electores no solo son finalmente quienes vamos a las urnas, sino, por ejemplo, la institucionalidad. Es decir, la institucionalidad que ha jugado a favor de Noboa, digamos, los últimos meses, ¿no es cierto?, va a ser absolutamente clave. Fiscalía General del Estado, Contraloría, etcétera, y creo que está ligado con el tema del miedo, ¿no? Es decir, el miedo siempre es un factor o inmovilizante o movilizante, digamos, ¿no? Pero es un ingrediente que sí puede a esta hora jugar un papel importante. Y siempre lo ha sido, digamos, de lado y lado, ¿no? Ahora, me parece que el ejercicio, digamos, de un debate es un ejercicio natural de un vocero. Es decir, acabamos de ver 2 voceros, los voceros principales de las 2 candidaturas. ¿Cuál es el ejercicio de un vocero en sí mismo? En nuestra metodología que nosotros desde ICARE manejamos, el gran objetivo es la desmitificación. Es decir, cómo yo desmitifico los mitos que mi antagonista ha creado en todo este proceso, digamos, de campaña, ¿no? Y creo que el tema del dólar, a pesar que, digamos, yo creo que es súper coyuntural y que no debería ser una gran discusión que tengamos, ¿cierto? Ya lo dijo el ex vicepresidente Dajic. Es decir, ese no es el tema importante. Poner al dólar en una ley, ¿te garantiza que la dolarización se mantiene? Claro. No, absolutamente. Claro, pero finalmente se dan estos debates, ¿no es cierto?, epidérmicos, que no son los debates que tenemos que debatir como sociedad. Sin embargo, yo creo que de una u otra manera González intenta y yo creía que logra desmitificar. Ahora, el problema es que la ARC no maneja las vocerías finalmente secundarias que tienen de una u otra manera sus otros actores, tampoco el gobierno. Ok, tenemos que ir a un corte, atender publicidad. En un instante retornamos. Hora 25. La gobernabilidad será un desafío para cualquiera de los 2 candidatos que llegue a la presidencia de la República con un legislativo bipartidista. Aunque se les consultó sobre esto a los candidatos, ninguno respondió. Veamos. Y la única forma de sacar adelante al país es en unidad. Unidad con todos los sectores. Le dimos todo el apoyo. Ya si no pudo, ya no es nuestra culpa. Ahora, ¿qué también le dije? Para la precarización laboral, como intentó hacerlo con el trabajo por horas en la consulta popular, no cuente con nosotros. Lo siguiente, ¿estás aquí como presidente en funciones o como candidato? ¿Encargaste la vicepresidencia a Verónica Abad, que es a quien corresponde constitucionalmente, o no? Se necesita reformas a la Constitución. Se necesita una constituyente en el cual cambiemos varias cosas importantes que hoy impiden el progreso e impiden la gobernabilidad. Se puede ver cómo con tanta institución como participación ciudadana, que me parece que no debería de existir, se puede prestar para la corrupción. El chat de los mopeds, como acaba de aceptar la rana René, es la evidencia perfecta de por qué se necesitan las reformas, por qué se necesita cambiar ciertos elementos de la Constitución y por qué se necesita tener un control directo a la corrupción. Otra cosa. Bien, vamos a terminar el programa, estamos sobre el tiempo. ¿Sirvió de algo el debate? Definitivamente sí sirvió. Sí sirvió, yo creo que esto pone sobre la mesa un elemento más para que los electores
puedan o bien reafirmar su voto o tomar una decisión. Aún queda, digamos, toda la campaña de largo y creo que yo coincido con Pedro en términos de que siempre es un elemento enriquecedor para la democracia poder ver a los candidatos sus exposiciones. Más allá de si ellos logren o no presentarnos propuestas, esto nos acerca a quiénes son, a cómo piensan y cómo se presentan ante nosotros, ¿no? Saber cómo maltratan, cómo confrontan. Así es. Esa es la forma. Yo creo que finalmente ya verlos, digamos, en este despliegue de cómo hablan, cómo se enfrentan entre ellos, nos dejan ver también qué tipo de personalidad tienen, ¿no? Por favor, ¿sirvió de algo el debate? Me parece que comprobó mucho lo que hemos comentado anteriormente de que de la polarización de la primera vuelta pasamos a la hiperpolarización de la segunda vuelta. Creo que hay un gran mensaje a los ciudadanos y es que hay una confrontación tan fuerte entre los políticos que la gran responsabilidad queda en el accionar de todos y cada uno de nosotros, en especial en estos 19 días, cuando se va a polarizar tanto, cuando esa tenaza se va a cerrar a tan punto tan duro que no puede seguir rompiendo el precario tejido social que nos une en este momento como ecuatorianos. Esa es la gran tragedia, la polarización cada vez se hace más fuerte, más vigorosa. Absolutamente. Yo creo que un antídoto para combatir la polarización es más debates. Es decir, no hacer análisis utilitarios de los debates, saber que el debate es un bien público, que hay que salir a defenderlo y que incluso deberíamos, digamos, ampliar la obligatoriedad para que todos los funcionarios públicos de elección popular estén obligados a debatir. Muchísimas gracias a nuestros panelistas que nos han acompañado esta noche.